Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Bien, ya de regreso en nuestra segunda media hora de programación, quiero darle la bienvenida a Cristian Mancera, abogado, analista político colombiano. El señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, se encuentra en este momento reunido con el presidente Donald Trump. Ambos han criticado fuertemente la postura indeseable e infrahumana de Nicolás Maduro de no permitir la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Pero anteriormente, terminado una rueda de prensa con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el propio presidente Duque ha hecho declaraciones muy fuertes donde sostiene que muchas de las decisiones del atentado del Ejército de Liberación Nacional se planificaron en la isla de Cuba. Y Cristian, te invito a escuchar estas declaraciones para después analizarlas a fondo. El único protocolo que acepto es que el gobierno de Cuba entregue a los responsables de ese crimen para que sean llevados a la justicia. Durante 17 meses de negociaciones que tuvo esa organización criminal con el gobierno anterior, cometió 432 actos de terrorismo, más de 100 asesinatos y más de 10 secuestros. Eso no es voluntad de paz. Nosotros hicimos un llamado respetuoso después de evaluar para que cualquier posibilidad se cimentara en la liberación de todos los secuestrados y el fin de los actos criminales. Respondieron con más barbarie. Y hoy está el Estado unido con todos sus poderes para que se haga justicia, y tenemos también el respaldo de países como Brasil, como Chile, como Ecuador y el del propio presidente Guaidó, el único presidente legítimo que reconocemos en Venezuela. Bien, estas fueron las declaraciones en parte de lo que dijo el presidente Iván Duque, y me gustaría una reacción de tu parte, Cristian Mancera. Primero que todo, un saludo a todos los oyentes, a usted y a la inmensa audiencia que hay alrededor del mundo. Creo que lo más importante a reseñar es que pues el presidente Duque tiene toda la razón. O sea, nosotros no podemos estar en un proceso de paz con un grupo al margen de la ley que de manera sistemática lanza ese tipo de ataques en contra de la población civil, generando más barbarie y derramamiento de sangre de hermanos colombianos. Y lo que genera preocupación, sin duda, es que el régimen castrista, que durante el gobierno Obama juró no apoyar grupos terroristas, ahora estamos viendo cómo desde La Habana se utiliza como plataforma para planificar atentados terroristas en contra de la población colombiana. Entonces, pues se ha hablado mucho de los protocolos, se ha hablado mucho del tema de respetar esos acuerdos, y claro que hay que respetarlos, pero cuando la contraparte también respeta los mismos acuerdos que están plasmados, y hablar de paz significa que no vas a estar matando a la población que es tu propia sangre, que es sus propios hermanos colombianos a quienes estás matando, y esa dicha, digamos, ideología de izquierda radical en donde se habla de proteger al pueblo, pero lo irónico es que terminan matando gente totalmente inofensiva, muchachos jóvenes que tienen demasiado por vivir, gente, o sea, muy capaz de aportar al país. Entonces eso no es hablar de paz, eso es hablar de guerra, y obviamente eso manda un mensaje equivocado, porque todos queremos la paz. Yo siempre fui amigo de los procesos de paz, pero pues, o sea, con responsabilidad, con justicia. Lamentablemente no se han dado de esa forma, y yo creo que pues ojalá que el presidente Duque logre un acuerdo que permita sentar al ELN en la mesa de negociación, pero bajo una condición de seriedad, digamos, de lealtad con la palabra empeñada, para efectos de garantizar que los acuerdos se puedan cumplir. Pero mi pregunta, Mancera, es ¿hasta dónde puede ser crediticio que un país que ha auspiciado la guerrilla en toda la América Latina, fuera de América Latina, en el Congo, donde quiera que han puesto sus manos durante el tiempo en que fue Cuba satélite de la Unión Soviética, toda la subvención que recibió ese país iba encaminado al proyecto de crear muchos Vietnam en América Latina?
¿Hasta dónde puede ser creíble este acto de conversión, que Cuba se convierta en el ejecutor de una mesa de negociación que ya vimos que con la FARC no dio el resultado esperado, y ahora pues con él el Ejército de Liberación Nacional sube en la parada, se hace un ataque en momentos en que hay un proceso de paz? ¿Cómo está metabolizando la sociedad civil colombiana todos estos sucesos alrededor de un reciente acuerdo de paz que, reitero, no creo que haya sido del todo bienvenido por la mayoría de los colombianos? Mira, hay que aclararle a la audiencia lo siguiente. Creo que la mayoría de colombianos aceptaron y entendieron que el proceso de paz con la guerrilla de la FARC, para mal o para bien, era algo que le convenía al país, por efectos de que pues de una y otra forma se ponía fin a años de guerra con una guerrilla sanguinaria y atroz. Dicho esto, o sea, creo que la inmensa mayoría la que quería la paz, no al contrario. Lo que pasa es la forma en que la consigues, y creo que el gobierno Santos se concentró en su mayoría en darle beneficios a los jefes guerrilleros para que estos se desmovilizaran. Sin embargo, no se prestó la atención que se debía prestar y el recurso necesario para efectos de garantizar que ese acuerdo, en la etapa del posconflicto, que finalmente es la etapa mucho más complicada, la etapa de mantener el acuerdo, de mantenerlo vivo, era la parte más clave. Entonces tenemos grupos disidentes que siguen delinquiendo, tenemos al señor Santrich, que no ha sido extraditado, y se puede decir todo lo que quieran. Algunos sectores de izquierda radical podrán decir que es una conspiración, que es que Santrich es una ama de la caridad, en fin, etcétera. Pero hay que ser claros con el país. Estaba delinquiendo, estaba vendiendo narcóticos para los Estados Unidos y tiene que pagar por eso. Entonces yo creo que el gobierno de Santos cometió un error al tratar de darle demasiados beneficios en la etapa de firma del acuerdo, garantizar que esos líderes guerrilleros se pudieran desmovilizar, llegar al Congreso. Sin embargo, no se concentró en la etapa más clave, que es la reparación a las víctimas, el saber la verdad de lo que realmente sucedió durante años de guerra. Y todo eso son cosas que son claves, y creo que para mí ese es el grave error del proceso de paz, y haberle entregado tantos beneficios a unos líderes guerrilleros que lamentablemente le hicieron demasiado daño al país. Pero pues como dice el cuento, ya se logró esto. Cuba para mí nunca ha sido garante de nada, o sea, en temas de estos procesos con estos grupos guerrilleros, porque no garantiza sino que esta gente esté allá a sus anchas, que estén viviendo vidas totalmente contrarias a la ideología que predican, y mientras tanto la gente de Colombia muriéndose. Y lo que dice el presidente Duque, si esos ataques terroristas se planearon desde Cuba, deja en duda toda esta conversión, como lo plantea usted, del gobierno castrista. Y pues la verdad, pues o sea, si realmente esa conversión es cierta, pues caramba, capturen estos sujetos y vamos a proceder a extraditarlos a Colombia. Ya la mayoría debe estar en Venezuela, seguramente, o al menos den las indicaciones de dónde están. Pero obviamente eso es pedir como que la luna la podamos bajar y ponerla aquí en la tierra. Eso no va a pasar jamás, porque ningún miembro del régimen castrista va a entregar a un camarada, y menos a una persona de estas que durante años les ha permitido ganar dinero, también con el negocio del narcotráfico, etcétera. Entonces, bien complejo el tema, pero no creo en la conversión. Creo que el gobierno Obama también fue ingenuo en ese tema de creer que los Castro tenían esa intención, y utilizaron el proceso de paz con la guerrilla de la FARC para crear un manto de protección, de decir que Cuba es garante de acuerdos de paz, para que se les quitara el rótulo de país que patrocina el terrorismo. Pero debajo de la mesa lo ha seguido haciendo, y eso es una demostración de lo que pasó en el atentado del ELN en Bogotá. Pasemos ahora a la región, porque indudablemente su país en este momento, precisamente en Cúcuta, está afrontando una situación bastante tensa con relación a la ayuda humanitaria que se ha depositado allí por parte de los países que están apoyando al presidente Guaidó y el presidente ilegal en este momento, visto desde el ámbito internacional, Nicolás Maduro. No solo se niega a permitir la entrada de la ayuda, sino que también, pues indudablemente, pone en entredicho la capacidad que pueda tener Colombia para estar involucrada en este tipo de actividad
¿Cómo está contemplando usted la situación en la región bajo su punto de vista como analista político y qué podríamos esperar en los próximos días? Pues mire, la situación es bien complicada, pues porque desde un principio se sabía que Guaidó no cuenta ni con fuerzas armadas, ni con el respaldo de todo el ejército, las fuerzas militares, en fin. Y eso hace mucho más complejo que esta operación tenga un éxito rotundo. Yo pienso que lo que va a suceder en el corto o mediano plazo es que podemos llevar a Nicolás Maduro bajo la presión internacional a que cometa errores parecidos a los que cometió el señor Gaddafi en su momento, cuando le dio por arremeter contra su propio pueblo y empezó a exterminar prácticamente a la oposición. Y creo que eso puede llegar a pasar si Maduro llegase a un punto de inflexión en donde se sienta completamente acorralado y cometiese ese error. Daría lugar, obviamente, a que existieran los mecanismos de protección y a que se armara una coalición ya no para una ayuda humanitaria, sino para una intervención militar en Venezuela. Pero eso es un escenario factible, pero pues no creo que lleguemos a esa instancia. Yo creo que también se puede generar el hecho de una negociación interna entre Guaidó, Maduro y Cabello, para efectos de que estas dos personas puedan salir del país con algún tipo de impunidad y garantizar de que se dé una transición pacífica. Personalmente pienso que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que el señor Maduro y el señor Cabello y su corte lleguen a un acuerdo y se vayan por la puerta de atrás, pero de manera negociada. Pienso que una intervención militar pues no sería lo ideal y tampoco la recomiendo, a pesar que he estado de acuerdo con ella en el pasado. Creo que ahorita hay demasiadas cosas en juego y el riesgo que está corriendo Guaidó es bien alto, su familia, entonces por ende pienso que la presión debe continuar, que los países aliados de este proceso deben presionar mucho más para efectos de que el régimen finalmente, pues, haga conciencia que tiene que irse. Pero si el régimen toma el camino de la fuerza, de atacar, de ser ofensivo, creo que le va a pasar la misma suerte al señor Gaddafi, al señor Noriega, al señor Maduro y a Cabello, que finalmente Cabello es el verdadero poder detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, me genera preocupación todo lo que está sucediendo y Colombia, obviamente, pues tiene que jugar un rol neutral de una y otra forma, tratar de facilitar que la ayuda humanitaria pueda entrar, pero pues hay que hacer conciencia de que pues no lo van a poder hacer porque pues Guaidó no es en realidad la persona que está encargada de las Fuerzas Armadas ni control del territorio y eso obviamente pues lo hace mucho más complicado. Cadenas humanas, ríos humanos de alguna forma podrían garantizar que la ayuda se pueda canalizar y entregar, pero también eso implica un gran riesgo para la población civil que de una y otra forma queda a merced de un ejército y de una policía perversa que está apoyando un régimen que ya perdió todo tipo de control sobre el territorio en sentido de que la gente crea, que la gente tenga fe, y los pocos reductos de fe chavista, pues obviamente están aferrados a una gloria de hace 20 años que no va a volver.